Dice así la palabra del Señor. Pablo pidiéndole a la iglesia que ore. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Padre, te damos gracias por habernos permitido tener este tiempo de alabanza. Ahora te damos gracias porque podemos venir delante de tu palabra y cada vez que venimos delante de tu palabra siempre pedimos por tu ayuda, porque sabemos que tú eres el de que imparte tu palabra en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que si nosotros aplicamos tu palabra en nuestras vidas es por tu pura gracia. Nosotros, por nuestros propios esfuerzos, sabemos que no podemos agradarte, pero sin duda nos has dado a tu Espíritu Santo para que more en nosotros y así poder vivir la vida que a ti te agrada. Por eso, Padre, tú nos demandas cosas, porque sí podemos vivirla como tú quieres, aunque muchas veces nos dejamos llevar por nuestra necedad, nuestro necio corazón, y pareciera que vamos en contra de tu voluntad, pero sabemos muy bien lo que te agrada y lo que no. Por eso te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo tú nos estés hablando aún esta tarde. Y si bien podemos tocar algunos versículos que no hablan de profundidad, pero sin duda tu palabra nos enseña en cada párrafo, con cada palabra, siempre podemos profundizar. Por eso, Padre, te pedimos ahora que bendigas este tiempo delante de tu palabra, que nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a estar concluyendo esta carta, hermanos, y yo me he encariñado con la carta de tanto leerla. Una de las cosas que uno siempre hace es leerla y leerla y leerla para ir sacándole el mayor jugo que posible y poder también entender la carta. Yo voy pensando, ya que terminaba cuando comencé la carta, empecé el 20 de agosto del 2023, en 10 días van a ser casi 2 años que la estamos viendo, si bien no compartíamos todos los domingos, ya que a veces me toca a la mañana, pero hace 2 años estamos meditando en esta carta y hoy concluiremos. Y nosotros podemos decir que nos queda algunos párrafos del 21 al 24, que es una, como dice ahí, salutación final o saludos finales que Pablo hace mención en la mayoría de sus cartas, y uno podría decir, ¿qué podemos sacar de ahí? Nosotros vemos algunas frases como pasajes cortos, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, que está la famosa frase que dice, Jesús lloró. ¿Y cuántas enseñanzas podríamos sacar de ese Jesús lloró? De su humanidad, de su compasión por las personas, y uno podría decir, de esa frase se puede sacar un montón. Lo mismo que cuando nosotros vemos en Mateo al inicio de la genealogía, nosotros decimos, ¿para qué tantos nombres? ¿De qué me sirve a mí toda esa genealogía? ¿O qué tiene que ver conmigo que el Mesías llegó a través de toda esa genealogía, desde Abraham? Pero nosotros vemos que cómo fue preservado el nombre, cómo fue preservada, podemos decir, esa rama de continuidad para que llegue el Mesías a través de la promesa que iba a venir a través desde el principio de la Escritura. Pero nosotros entonces podemos decir, ¿qué podemos sacar de aquí? Y puede ser breve, puede ser corto o no, pero sabemos que la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aún lo pequeño, aún lo que, una parte pequeña, toda es inspirada por Dios y útil, dicen. Entonces, todo lo que nosotros podamos encontrar en la Escritura es útil para nuestras vidas. Entonces, veremos qué podremos sacar hoy de aquí, de estos versículos y saludos finales. Pero una de las cosas que nosotros vamos a ver es un saludo final, y es algo que era común en las cartas. En las cartas tenía el remitente y quién la escribía, luego venía uno o los destinatarios a quien era escrita, luego tenían el cuerpo, que era la información principal, y luego había unos saludos o unas palabras de bendición al final de la carta. Y eso es prácticamente el esquema que encontramos en la mayoría de las cartas de todo el Nuevo Testamento. Y nosotros podríamos decir
de que son cartas comunes y corrientes, porque se escribían cartas comunes y corrientes, pero estas cartas que nosotros estudiamos en la palabra de Dios, sin duda son inspiradas por Dios. Y nada fue escrito como un adorno, por eso yo no quería dejar pasar aún estos saludos finales. Cada palabra, cada oración fue sin duda inspirado por el Espíritu Santo y nosotros no podemos tratarlo con ligereza. Esta noche, como dije, vamos a compartir desde el versículo 21 al 24. Vamos a considerar estas palabras finales y yo lo resumí en dos cosas básicamente. Del versículo 21 al 22, unas palabras de recomendación. Veremos que Pablo recomienda a un hermano llamado Tíquico y luego vemos unas palabras de bendición final, el deseo de Pablo para esta iglesia, 23 y 24. En primer lugar, entonces, versículo 21 y 22, lo leo una vez más, si me permiten, dice así: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros, ¿con qué fin? Para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. En el pasaje que estudiamos hace 2 semanas, habíamos visto que Pablo decía que oren en todo tiempo y él pedía oración por él. Él pedía oración por él con un fin, con un propósito en particular, pero también si estos hermanos iban a orar por Pablo, era necesario que los hermanos conozcan en la situación en la cual se encontraba Pablo para que pudieran orar de una manera específica y una manera mucho mejor y de acuerdo a la voluntad del Señor. Y por eso también envía a Tíquico. Y dice ahí, un hermano fiel que servía tal vez de correo para llevar la carta. Él dice que envió a Tíquico para hacer tal cosa, pero si nosotros estudiamos la carta, al igual que la carta de Colosenses, es la misma carta, si ustedes la leen, van a encontrar un grandemente parecido, porque la escribió en el mismo momento, en la misma prisión, en la misma situación, la escribió para un lado, para el otro, pero prácticamente, si ustedes notan, alguno puede decir una cosa más, otras menos, pero hay un gran paralelismo en ambas cartas. Y sin duda esas cartas las llevó Tíquico, un hermano fiel que estaba sirviendo en este momento, podemos decir, de correo para llevar esta carta. Y es probable que Tíquico también haya escrito esta carta. Sabemos que no era costumbre que Pablo escribiera sus cartas. Hay alguna carta que dice las salutaciones de mi propia mano. Él estaba escribiendo esa parte, pero no era común que él escribiera las cartas, sino que las dictaba. Muchas veces las escribía desde una prisión y se la dictaba a alguien que lo fue a visitar que estaba fuera de la prisión. Entonces él enviaría esa carta, pero él no era costumbre que él las escriba. Pero no solo la había escrito Tíquico, sino que ahora estaba haciendo de correo personal para el apóstol Pablo. También debía informar, nos dice aquí, personalmente a los hermanos de Éfeso cómo estaba Pablo, en qué situación se encontrara. Pero ahora, es muy poco lo que sabemos de Tíquico, es muy poco lo que la Biblia dice de Tíquico. Se menciona 5 veces en todo el Nuevo Testamento y de una forma muy breve. No nos dice quién era Tíquico, qué hacía Tíquico, pero lo poco que sí nos dice es un ejemplo para nosotros, es suficiente para que nosotros tengamos un perfil de esa persona, de cómo era Tíquico. Yo quisiera hacer un breve resumen de las veces que aparece. En primer lugar aparece en Hechos 20, el nombre de Tíquico se menciona por primera vez ahí en Hechos 20, y luego lo encontramos a Pablo acompañado en su viaje a Jerusalén. Se eleva una ofrenda de parte de los hermanos gentiles a los hermanos judíos que estaban pasando por necesidades económicas, y vemos que ahí se nos informa que Tíquico era de Asia Menor, así que este viaje iba a significar para Tíquico unirse a Pablo e ir a llevar esta ofrenda y comenzar en parte un viaje misionero. Iba a dejar abandonar cosas. Iba a hacer que él abandonara tal vez a su familia, dejar tal vez una iglesia atrás, probablemente tal vez dejar el trabajo para ir con el apóstol Pablo a llevar esta ayuda a los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Ahora, no olvidemos que viajar en aquellos días no significaba lo mismo que viajar hoy. Nosotros podemos viajar en comodidad con tren, con un vehículo, con un micro, pero en aquellos tiempos no era así. Es más, viajar en aquellos días era peligroso e incómodo por los caminos por el cual transitaban. Además, Dios, no quiero perder el tiempo en el enfoque de lo que menciona la carta en Hechos 20, sino un pantallazo de lo que habla de Tíquico. Pero ahí mismo nos dice que Dios le había avisado a Pablo que este viaje se iba a topar con grandes dificultades. Entonces, a donde iba a ir Tíquico no iba a ser fácil. Lo que iba a hacer Tíquico, aunque parecía algo básico, enviar una ofrenda a ir con Pablo a ese viaje misionero, no iba a ser fácil. Pero sin embargo, no frenó a Tíquico para que vaya con él. La información que tenemos aquí de Tíquico, y en Colosenses vemos que Tíquico se va con Pablo a Jerusalén,
y sigue con Pablo, al lado de Pablo, hasta el encarcelamiento en Roma por primera vez. Y es en ese tiempo, en Roma, en la cárcel, que Pablo escribe esta carta. Tanto la de Éfeso como la de Filipenses, la de Colosenses, también. Así que este hombre sigue unido a Pablo hasta el tiempo de su encarcelamiento. Tíquico. Tíquico sigue al lado de Pablo hasta su encarcelamiento. Después vemos que ahí mismo en Hechos también nos cuenta que Pablo es puesto en libertad y estando ya libre, le envía una carta a Tito, que en ese momento se encontraba en Creta. Tito se encontraba en Creta y le pide que se encuentre con Pablo, o sea, con él en Nicópolis, quien se haría cargo de la obra en Creta durante la ausencia de Tito. ¿Quién se iba a hacer cargo de la obra mientras Tito no estaba? Mientras Tito se iba con Pablo para encontrarse en Nicópolis. Pablo dice allí en Tito 3:12 que él estaba planeando enviarles a Artemas o a Tíquico. Este hermano que estamos viendo en Efesios, que escribió la carta, probablemente que fue por medio de Pablo para también animar el corazón de los hermanos. Pablo dice que estaba planeando, mientras que ahora Tito se iba a encontrar con Pablo, la iglesia iba a quedar tal vez con falta de un liderazgo. Y dice que le iba a enviar o a Artemas o a Tíquico, para que alguno de los dos se haga cargo allí de la obra. También poco tiempo después, Pablo es apresado por segunda vez en Roma y durante ese encarcelamiento le pide a Timoteo una cosa. Estaba pastoreando en Éfeso Timoteo y le dice que viaje para estar a su lado. ¿Quién se iba a encargar de la obra de Éfeso? Pablo le dice que iba a enviar a Tíquico, tal vez para hacerse cargo de la obra allí, 2 Timoteo capítulo 4. Así que Tíquico se mantuvo unido y una estrecha relación a Pablo desde la primera vez que viajaron, año 56, hasta el martirio de Pablo en el año 64. Pero lo que yo quiero hacer aquí, hermanos, es pensar en cómo este hombre Tíquico se mantuvo fielmente al lado de la vida del apóstol Pablo. Pablo confiaba plenamente en Tíquico, ya sea para enviarle para utilizarlo para que envíe una carta, ya sea para que dé un reporte, como veremos en un momento, o para que se encargue de una iglesia. Para que se encargue de una iglesia si era necesario. Y este hombre que Pablo envía a Éfeso y a Colosas como correo y para dar un reporte de su situación en Roma. Dice el versículo 21 una vez más, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Cómo describe Pablo a Tíquico? No simplemente como un hermano común y corriente, él dice como un hermano amado. Un hermano amado. Tal vez su carácter, su disposición, su corazón servicial desarrollaron en Pablo un afecto, un cariño especial por él. Un amado hermano. Es un amado hermano que sirve fielmente y juntos servimos fielmente en la causa del Señor. Y todo lo que pido, él lo hace y me estoy dando cuenta que él sirve al Señor. Es un hermano amado, un hermano amado. Pero Pablo también allí vemos que dice un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Lo llama un fiel ministro. Y esa palabra puede sonar raro para nosotros. Eso es que nosotros podemos conocer el primer ministro de algunos países, pero no es eso lo que está diciendo. Esa palabra puede sonar raro para nosotros, pero en los días de Pablo significaba uno que sirve. Uno que sirve. Y la palabra podemos traducirla como siervo. Es alguien que servía simplemente. Dice un hermano amado y alguien que servía. Uno que sirve. Tíquico, siempre dispuesto a hacer lo que se le pedía. Siempre dispuesto a hacer lo que se le pedía, con un corazón dispuesto a hacerlo de la mejor manera. Y Tíquico, hermanos, no servía únicamente cuando la labor tenía cierto brillo. Bueno, Pablo, si me mandas, como me estás pidiendo, a sustituir a Timoteo en Éfeso, cuando Timoteo se vaya, yo voy. Pero no me mandes algo tan sencillo como llevar una carta, porque yo no soy mulo de nadie. No, si hay que hacerlo, lo hago, porque es parte de la obra del Señor. Es parte de la obra del Señor. Tíquico, hermano, no tenía ese corazón. Si había que viajar con Pablo para levantar una ofrenda, llevar una ofrenda, él estaba dispuesto. Si él tenía que llevar una carta, como la trajo a la iglesia de Éfeso, lo hacía. Pero si él tenía que encargarse de una obra, también lo hacía. No buscaba lo de arriba, sino que él servía aún cuando nadie lo estaba mirando. Siempre estaba dispuesto. Y cuán necesario, hermanos, es tener hombres y mujeres así en la iglesia. De poder encargarle algo y sabemos que lo hace con fidelidad. Que cuando por ahí el pastor, los líderes no estén, sabemos que la iglesia sigue funcionando. Porque hay hombres y mujeres capacitados que desean servir fielmente en la causa del Señor. Personas que estaban dispuestas a servir con lo que sea. Sin duda con el avance del reino del Señor. Lo que sea, hermanos.
Y no todos vamos a poder servir como sirvió Pablo. Tíquico no iba a decir seguramente, mirá cómo el Señor te está utilizando a ti, Pablo, y a mí me llevas a enviar una carta. No, yo voy a ser fiel en lo que el Señor me llamó, no importa lo que el Señor me llame a hacer, pero sin duda ser fiel. Y hermanos, no todos en la iglesia van a servir de lo mismo. Y como dije, Tíquico se menciona 5 veces en todo el Nuevo Testamento, 5 veces nada más, y algo breve. ¿Cuántas veces se menciona a Pablo? En todas las cartas. A los apóstoles muchísimas veces, y a Tíquico 5 breves menciones nada más. 5 veces breves nada más. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En el día que estemos delante del Señor, nosotros sabremos cómo Dios utilizó a este hermano Tíquico, fiel, donde nadie lo veía, para el avance de su obra. Fue fiel en lo poco. Y él no buscaba una plataforma para brillar, buscaba oportunidades para servir. Había una oportunidad para servir, llevar una ofrenda, levantar una ofrenda, enviar una carta, ir para acá, ir para allá, pero también servir una iglesia. Él buscaba oportunidades para servir y Dios se la concedió en abundancia y sin duda va a ser recompensado por eso Tíquico. Y así como fue fiel en lo poco, también fue fiel en lo mucho. Tanto para una cosa como para la otra, él siempre estuvo dispuesto. Era un siervo fiel, era un siervo fiel. Y hermano, yo pregunto, ¿se puede decir eso de ti? ¿Se puede decir eso de ti? ¿Se puede decir eso de mí? ¿Es esa la disposición que tienes de servir a tu iglesia local? ¿Es esa la disposición de decir, soy un siervo de Cristo? Y como dije el miércoles cuando hablábamos de Santiago, que él se mencionaba como siervo, hermano de Cristo. No es un siervo aquel que es un pastor, que un misionero, es un creyente, pero que es fiel y entiende que sirve a la causa de Cristo, pero que es fiel en su llamado como creyente, no como pastor, como misionero, lo que fuera. Y ahora yo pregunto, ¿y si es así, en qué sirves? ¿Qué sirves en tu iglesia local? ¿En qué sirves? Pregúntate, ¿en qué estoy sirviendo? ¿O solo vengo a escuchar y nada más? ¿En qué estoy sirviendo? Hermano, tal vez tú puedes decir, yo soy débil, el Señor no me dio dones, no me siento capacitado para esto, o no tengo esta habilidad, o no tengo este don extraordinario para poner al servicio del Señor, pero tú sabes, y lo sabes muy bien, que hay muchas cosas que tú puedes hacer y no necesitas un don extraordinario para servir de ciertas maneras. No necesitas un don o habilidad específica. Lo que puedes servir, lo puedes hacer, pero fielmente. Hermanos, Dios no utiliza hombres extraordinarios. Todos los hombres que nosotros podemos ver que tienen grandes nombres y que son reconocidos mundialmente no son más que hombres. Hombres y mujeres con luchas, debilidades, sujetos a pasiones iguales a las nuestras como Elías, pero simplemente fueron hombres y mujeres que decidieron de todo corazón entregarse, servir a Dios, sea lo que sea, pase lo que pase, siempre amparados en la gracia del Señor y en su poder. Pero eran hombres dispuestos a servir. Por eso, hermano, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a servir? ¿Estás dispuesto a servir? Alguien dijo, yo soy solo uno, pero soy uno. Yo no puedo hacer todas las cosas, pero puedo hacer algo. Y porque no puedo hacer todo, no voy a rehusar hacer ese algo que yo pueda hacer. Lo que puedo hacer, eso debo hacer. Y lo que debo hacer, eso haré, por la gracia de Dios. Y esta cita es sorprendente porque viene un hombre en silla de ruedas. Un hombre en silla de ruedas sirviendo, a veces acostado en su cama, sirviendo desde una computadora que hablaba con la voz, ya que prácticamente él no podía mover su cuerpo, prácticamente no podía mover su cara, ya que sufría de una severa distrofia muscular. No se pasó la vida entera quejándose, sino aprovechando la oportunidad o la mínima oportunidad que él podía servir a su Señor y lo hacía. No se quedaba de brazos cruzados, hermano. Él no podía predicar, no podía salir a evangelizar, no podía visitar a los hermanos, pero él estaba haciendo lo que podía hacer y lo estaba haciendo con fidelidad desde una cama. Ahora, ¿tú qué puedes hacer para tu iglesia, para el reino de los cielos? Tal vez hay muchas cosas que no puedes hacer, hermano, porque Dios no te ha dado los dones o simplemente porque no te ha dado la oportunidad para hacerlo, pero estás haciendo al menos lo que sí puedes hacer. ¿Estás haciendo al menos lo que sí puedes hacer para tu iglesia, para el Señor? Pero también viene la pregunta, ¿y si estás haciendo algo, te estás esforzando para hacerlo fielmente como Tíquico? Yo te aseguro, hermano, que si tú preguntas, ¿en qué puedo servir? Te acercas a alguien y dices, ¿en qué puedo servir? La respuesta que se te va a dar seguro es, en varias áreas, ya que hay muchas cosas en las que puedes servir. Hermano, y no hablo de cargos, hablo de servir.
Probablemente no todos van a tener o vamos a tener cargos en la iglesia, pero sí todos podemos servir. Y el Señor el día de mañana no nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, por un cargo, sino simplemente por servirme fielmente. Aun cuando nadie te veía, aun cuando dabas lo mejor para que el baño de la iglesia brille. Hermanos, a veces con arrogancia y con soberbia, y la inclinación de nuestro corazón es eso, querer llegar allá arriba, que me vean, estar en el púlpito, hacer esto, hacer lo otro y ser reconocido. Y eso es triste, cuando vemos que el Señor un montón utilizó de personas que nadie las reconocía. Y sin embargo fueron fiel. Tú puedes hacer, hermanos, un montón de cosas por tu iglesia. En primer lugar, orar. Acércate a los hermanos y pregúntale, ¿en qué puedo orar por ti? Para eso no necesitas un don, sino una disposición de querer servir en esa área. Puedes preocuparte por los hermanos, visitar, ayudar, muchas cosas en las que puedes servir. Y ese era el caso de Tíquico. Pablo sabía que podía confiar en él porque no era un hombre que estaba buscando fama, ni brillo, ni reconocimiento. Él simplemente quería servir en lo que fuera, porque entendía a quién servía. Y es esa, hermano, la mente que nos va a ayudar a cambiar nuestras vidas en el servicio. Si Él dio todo por mí, ¿yo cómo no voy a dar por Él esto? Si Él no buscó su propia gloria, ¿cómo voy a querer yo ahora buscar mi gloria? Con tal de servirle a Él, que me amó y se entregó por mí. Tíquico quería servir en lo que pudiera, en lo que fuera útil, en cualquier cosa. Dios le había dado el privilegio de poder acompañar a Pablo en el viaje misionero y en muchas otras áreas más. Y hoy, 2000 años después, estamos hablando de Tíquico, porque fue un siervo fiel. Y saben, hermanos, Dios honra a los que le honran. Tíquico honró el servicio que Dios le había encomendado, algo tan sencillo, cosas sencillas, pero fue fiel. Y no importa, hermanos, si haces cosas pequeñas y ocultas que nadie ve o haces cosas extraordinarias, Dios honra a los que le honran. Pero ¿cuál era la encomienda de Tíquico? Él debía, como dije, llevarles la carta a Pablo a los de Éfeso, pero también debía darle un reporte de la condición del apóstol como prisionero en Roma. Se presupone, que los hermanos estaban experimentando un cierto grado de ansiedad por él. Pablo está preso, ¿cómo estará? ¿Cómo se sentirá? ¿Cuándo le dará libertad? ¿Cómo estará ese hermano que nos llevó a Cristo, que nos animó continuamente? Dice versículo 21, lo vuelvo a leer, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y dice el versículo 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y también que consuele vuestros corazones. Cuando Tíquico diera a conocer a estos hermanos cómo afrontaba la prisión Pablo, sus dificultades, o cómo estaba el corazón de Pablo en esta situación, ellos iban a ser consolados. ¿Por qué? Porque solo debemos leer la carta a los filipenses, que también la escribió en esa misma situación. Solo debemos leer la carta de Filipenses para entender cómo se encontraba Pablo en ese momento. El tema principal de Filipenses es el gozo. Un hombre en una prisión padeciendo por la causa de Cristo, pero estaba con gozo. El tema predominante es el gozo en Filipenses. Y Pablo quería que estos hermanos compartieran el gozo, que no estén pensando, pobre Pablo está en la cárcel. No, yo estoy con gozo, dice. Yo estoy con gozo, dice Pablo. Filipenses 2:18, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gócense, regocíjense, porque yo estoy bien. Pablo no estaba lleno de amargura, de resentimiento por estar en prisión. Señor, yo te sirvo, hago todo por ti y tú mira dónde me traes a la prisión. No, él no era la condición de Pablo. Él estaba lleno de gozo, dice, experimentando la gracia del contentamiento cristiano. Contentamiento cristiano. Y eso es probablemente lo que Tíquico comunicó a los hermanos de Éfeso. Pablo está bien, está con gozo y quieren que estén ustedes de igual manera. Los hermanos no debían sentir pena por Pablo, sino más bien alentarse y alegrarse por la actitud que tenía Pablo ante las dificultades. Y esto nos enseña varias cosas, hermanos. Por un lado, el tipo de relación que estos creyentes tenían entre sí y de manera en particular por la relación que tenían con el apóstol Pablo. Un hombre que lo había llevado al Evangelio, que los había animado una y otra vez, que lo había instruido en los primeros pasos de la fe. Y Pablo sabía que estos hermanos iban a estar con gran inquietud. Por eso dice, Tíquico, consuélalos, porque deben estar preocupados por mí. Consuélalos. Cuán importante otro ministerio en la iglesia, el de consolar.
Sabemos que no todas las personas son iguales. Hay algunas personas que son más duras en sus palabras. Hay hombres y mujeres que son más tiernas y tienen la capacidad de ir y hablar con una manera de hablar que sana las heridas, que consuela los corazones. Y probablemente este era Tíquico. Cuán falta hace personas así que consuelen los corazones. Que consuelen los corazones. Alguien dijo algo sobre una definición de misericordia. Misericordia es meterse en la piel del otro. Y Pablo sabía que estos hermanos estaban sufriendo por él, por eso lo envía a Tíquico para consolarlos. No estaba preocupado por él, sino por los demás. Otra enseñanza, hermano, esto nos enseña que somos una familia. Somos una familia, somos un cuerpo donde todos los miembros los unos por los otros. Y si un miembro padece, dice la Escritura, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. 1 Corintios 12. Hay una unidad, hay un vínculo, y no depende de la afinidad que tengamos con algún hermano, sino de la realidad que todos somos el templo del Espíritu Santo, aquellos que son creyentes. Todos somos un mismo cuerpo, un mismo pueblo, una misma familia, un mismo templo espiritual en el que mora Dios. Y por ende, el problema de tu hermano es tu problema. Mi problema es tu problema. Su dolor debería ser tu dolor y su alegría debería ser tu alegría, y así sucesivamente. Hermano, no hay lugar en los corazones de los creyentes, no debería haber lugar para la envidia, el rencor, el resentimiento. Es fácil decirlo, y yo sé que para mí es fácil decirlo. El problema es cuando viene esa situación y tenemos que afrontarla. Por eso cuando un miembro de la iglesia está en problemas, todos estamos en problemas. Y Pablo se preocupaba por él y también por los hermanos. No estaba su mente y su pensamiento centrado en él, sino en los hermanos. Pero vemos también cómo él afrontaba su sufrimiento. No solo es evidente que sus prisiones no habían robado el gozo de su salvación, como dije, él estaba gozoso y quería que ellos estén igual, sino que también lo había llevado a que no se preocupara por él mismo. Y eso es una tendencia. Cuando yo tengo un problema en mi vida, me cierro a mí mismo. No me importa a los demás, estoy en esta situación, no puedo saber más nada de nadie. No pensaba en su ánimo Pablo, no pensaba en su ánimo, no pensaba en él, pensaba en ellos. Siempre Pablo preocupado por sus iglesias. Y él no decía, ¿cómo puede ser que esté aquí? Él no se preguntaba, ¿cómo, Señor, me metiste aquí? Él decía, si esto glorifica a Dios que yo esté preso, si glorifica a Dios, si es de beneficio para la iglesia que yo esté preso, entonces estoy contento, dice Pablo, sin importar cómo yo me sienta. Lo que importa es lo que el Señor traiga a mi vida. El contentamiento, hermanos. A veces no entendemos por qué pasan cosas en nuestras vidas, buenas o malas. A veces pensamos que lo bueno viene de Dios y lo malo viene del diablo, pero Dios muchas veces trae cosas malas a nuestras vidas para revelar lo que hay en nuestro corazón. La vida de Job, y vemos todo el desarrollo de la vida de Job y cómo terminó Job, y nosotros pensamos que el diablo hizo eso. Dios se lo permitió. Dios quería revelar lo que había en el corazón de Pablo, y muchas veces en las pruebas, en las dificultades, es cuando el Señor a veces nos presiona de tal manera que brota lo que hay en nuestro corazón. Por eso, hermano, no son las circunstancias lo que nos deprimen, sino la perspectiva que tenemos de las cosas. Y eso nos enseña Pablo, que no importa en la situación que él se encontraba, él estaba gozoso, con consuelo, y quería que eso se lo transmitan a sus hermanos, que sean consolados los corazones. En segundo lugar, versículo 23 al 24, las palabras de bendición. Pablo termina la epístola expresando el deseo de que Dios bendijera abundantemente a estos hermanos con todo tipo de bendición, y veremos algunas por un momento. ¿Qué desea Pablo por estos hermanos? Dice así: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Generalmente cuando termina el año, a veces en especial los inconversos, se saludan o desean ciertas cosas para el nuevo año, diciendo salud, dinero y amor. Se desean ciertas cosas. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? ¿Qué pide Pablo por estos hermanos? Paz, amor y fe. Pero sin duda están relacionalmente, íntimamente unidos la una con la otra. La paz es un tema que predomina aquí en Efesios y lo hemos visto en varios versículos. Capítulo 1, versículo 2 dice: gracia y paz de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 14 y 15 dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
esa pared que separaba a los judíos de los gentiles, y ahora somos uno en Cristo. Capítulo 4, versículo 3, dice, ustedes deben ser solícitos por guardar la unidad en el vínculo de la paz. De la paz. Y cuando habla de la armadura, capítulo 6, como vimos hace un tiempo, dice, firmemente arraizados vuestros pies en el evangelio de la paz. La paz es un tema predominante y abundante en lo largo de, no solamente de Efesios, sino a lo largo de toda la Escritura. ¿Por qué? En primer lugar, porque entendemos que hemos sido reconciliados con Dios, ahora tenemos paz con Dios. Y eso es sumamente importante. Lo vimos hace un tiempo por la mañana, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el mayor error del hombre, que está en enemistad contra Dios, y cuando ahora tiene paz con Dios por medio de Cristo, su vida es otra. Pero no solamente fuimos reconciliados con Dios, también hemos sido reconciliados uno con otros. Ahora participamos de una paz que solamente viene de Dios, que nosotros dice que debemos ser solícitos en guardar, dice Efesios capítulo 4. Y es a lo que eso se refiere Pablo cuando habla de la paz. Es algo que la iglesia debe experimentar una y otra vez. Y yo quiero como individuos y como iglesia que experimenten esta paz, dice Pablo. Yo quiero que Dios les bendiga con la paz, con amor, en fe. Yo quiero que sean bendecidos con la paz de Dios y con la paz entre unos y otros. Otra enseñanza. Nosotros podemos encontrar la paz en Cristo en nuestras vidas, pero debemos preservar la unidad de la paz de la iglesia. Hermanos, si tú amas esta iglesia, deberían estar en tus labios decir esto. Derrama tu paz, Señor, sobre todos nosotros. Y ayúdame a mí a ser solícito en preservar esa paz. No crear inquietud, a no crear problemas entre hermanos. Sería hipócrita orar a Dios pidiéndole que haya paz en la iglesia y nosotros estamos fomentando y siendo parte de un problema. Sería todo lo contrario. Pero esa paz que Pablo pide también trae como resultado amor. Y sin duda está íntimamente relacionado. Porque el amor al mismo tiempo fortalece y establece la paz en la iglesia. Cuando hay un amor, hay una cercanía, sin duda eso establece la paz. ¿Por qué uno tiene pleito con otro? ¿Por qué uno no perdona a otro? Porque no ama. Porque no ama. Es la falta de amor, hermanos. De pensar a veces en nosotros mismos. Me hizo esto, me hizo lo otro, no lo pienso perdonar. Es la falta de amor. Tenemos el ejemplo supremo de Cristo que nos perdonó porque nos amó. Y eso trajo paz con Dios. Y esto se ha sin duda unido. Dice Pablo, paz y amor con fe. Unido, paz, amor con fe. La paz y el amor emana de nuestra fe. Pero también vemos, como acabo de decir, la fe. La fe. A veces nosotros pensamos que la fe es lo que nosotros creemos. Es lo que sucede, el don de Dios que nos da para creer en Cristo. Y si es así, nos da la fe para que creamos en Cristo. Pero la fe, hermanos, es mucho más que eso. La fe no es individual, que nosotros la tenemos únicamente cuando creemos en Cristo. No es individualista la fe. Cada uno sin duda cree por sí mismo, pero nosotros ahora somos parte de un cuerpo. Creemos en conjunto en el mismo Dios, creemos en la misma creencia. Estamos unidos entre sí por esa misma fe, por esa misma fe. Por ende, ya que gracias a esa misma fe estamos unidos, debemos tener paz y amor entre nosotros. Paz y amor entre nosotros. Por eso la fe no tiene que ver solamente con la salvación personal de Dios, no. La fe produce armonía en el pueblo de Dios. Armonía en el pueblo de Dios. Por eso aquel que tiene fe, una de las cosas que va a procurar es unirse a una iglesia local. Porque ha entendido que tenemos la misma fe y somos parte de un mismo cuerpo. Pero Pablo también dice que esto, lo que acabamos de mencionar, paz, amor, con fe, proviene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué proviene del Padre y de Dios? Proviene de Dios Padre y del Señor Jesucristo, porque es la única manera que nosotros tengamos paz, amor y fe. La única manera de nosotros, hermanos, recibir algo de parte de Dios en su bondad. Sí, yo entiendo que el mundo recibe una gracia, pero nosotros merecemos todo lo que tenemos, todo lo que nosotros tenemos viene por medio de Dios en Cristo. En Cristo. Fuera de Dios hay problemas, dice la Escritura, odio, peleas, duda, confusión. Por eso Isaías 57 dice, no hay paz para los impíos. Un impío sabemos que es aquel que no conoce a Cristo, aquel que no se ha reconciliado con Dios, aquel que no se arrepintió de sus pecados y depositó su fe en Cristo. Eso es lo que llama la Biblia un impío. Y no importa lo que ese impío haga, no importa cuántos psicólogos, psiquiatras visite, no puede haber paz para los impíos.
Y por eso el mundo está en el caos que está, porque no hay paz para los impíos. ¿Por qué? Porque esa paz viene de parte de Dios. Pero nunca podremos arreglar las cosas con Dios ni estar cerca de Dios y andar en sus caminos si no es por medio de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto lo menciona Pablo una y otra vez, que todo lo que nosotros recibimos es por medio de su Hijo. Fíjense ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí vemos a Cristo en el medio. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados de hijos suyos por medio de Jesucristo. Y si ustedes siguen leyendo todo el capítulo 1, menciona lo mismo, en Cristo, por Cristo, gracias a Cristo. Porque es imposible tener una relación con Dios si no es por medio de Cristo. Él es el único camino al Padre. Él es el único camino al Padre. Y finalmente, versículo 24, dice así, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Pablo finaliza deseando que estos creyentes obtengan una medida abundante de la gracia divina, que es lo que mueve a Dios a darnos todo lo que nos da. Todo lo que Dios nos da es por medio de su gracia. A medida que conectamos la gracia de Dios con la salvación del alma, y si bien es cierto que somos salvos por medio de la fe, por gracia habéis sido salvados, somos salvos por gracia porque no lo merecemos. Pero lo cierto es que nosotros, todo lo que nosotros recibimos a lo largo de todas nuestras vidas, es por pura gracia. Y no solamente, a veces mencionamos la gracia en la salvación, pero toda nuestra vida, hermano, está llena de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios, que Dios te da lo que no merecemos. Aquello que mueve a Dios a bendecirnos, aunque en realidad merecemos todo lo contrario. Aquello que mueve a Dios enviarte al cielo cuando mereces el infierno. Dios te regala la vida eterna cuando mereces el infierno. Eso es gracia. Como alguien dijo, la gracia es el amor inmerecido de Dios que se inclina para bendecir a personas que merecen lo opuesto, es decir, el eterno y justo castigo de Dios por sus pecados. Como escuchamos esta mañana, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Y Pablo dice, yo deseo que la gracia sea con todos ustedes, porque la necesitan. Por eso termina su carta de esa manera. Yo deseo que la gracia sea con todos ustedes. Y sin duda la necesitan. Sin duda, hermanos, la necesitamos. Y yo te pregunto, ¿por qué nos bendice Dios a pesar de que somos pecadores? Por su gracia. ¿Por qué nos sigue bendiciendo Dios a nosotros, los creyentes, que no somos los fieles que deberíamos ser? ¿Por qué hoy Dios no nos desecha de una vez por todas? Por su gracia. ¿Cuántas veces, hermano, le fallaste a Dios esta semana? Es su gracia. Le damos motivo suficiente para desecharnos. Y Él nos podría decir, encima que envío a mi hijo a morir por ti, ¿haces esto cuando pecas? A veces ignoras lo que te digo, te di mi palabra y la ignoras. A veces te avergüenzas de mí cuando puedes dar testimonio de Cristo y no lo haces y ocultas que eres creyente. Y cuando pecas, peca contra la sangre derramada por ti, que es la de mi hijo. Pero Él no nos dice eso. No nos echa en cara eso. Mi hermano, eso es gracia. Y hay de nosotros si no recibiríamos la gracia de Dios cada segundo de nuestras vidas, porque ninguno de nosotros estaría en pie hoy en día. Es la gracia de Dios que nos mantiene firme en nuestra vida espiritual. Porque cuando pecas, miras al cielo y no cae un rayo, sino todo lo contrario, amor, compasión, perdón, paciencia. Ven a mí, arrepiéntete y yo te voy a perdonar, te voy a abrazar otra vez. Como el hijo pródigo. Uno podría decirle, anda, gastaste todo, no vuelvas. Pero dice que se echó al cuello de su hijo. Compasión, hermanos, misericordia. Esa es la gracia de Dios. Aun cuando pecamos y no permanecemos fiel, la Escritura dice que Él permanece fiel. Esa es su gracia. Esa es su gracia, porque Él no se puede negar a sí mismo. Y eso, hermanos, nos humilla. Eso sin duda nos humilla. A veces cuando hacemos algo o pecamos de una manera y seguimos recibiendo su amor, de su misericordia, eso a veces nos hace sentir peor. Señor, hice esto malo y merezco que me caiga un rayo, y sigue siendo paciente, amoroso, misericordioso, compasivo. Y eso nos hace entender más su amor. Eso nos hace también entender lo que Él es.
Y nos pide que seamos así. Y cuando pecamos de cierta manera, y pecamos de cierta manera, y pecamos de cierta manera, vamos a Él y nos perdona, vamos a Él y nos perdona una y otra vez a lo largo de toda nuestra vida. Pecamos en incontables ocasiones, pero vamos a Él y nos perdona, vamos a Él y nos perdona. Y a veces, si vendría un castigo en el momento, diríamos, nos haría tal vez sentir mejor, y por lo menos diríamos, me lo merezco. Pero yo pecar, yo hacerle un mal a Dios y que Él me devuelva gracia, que Él me devuelva amor, compasión, misericordia. Hacemos el mal y recibir el bien, eso solo viene de nuestro Señor. Esa es su gracia, hermanos. Y Pablo deseaba que esa gracia sea derramada en los creyentes. Por eso la gracia que ha sido derramada en los creyentes en el momento de la salvación, dice Pablo, desea que esa gracia siga fluyendo a través de la vida de los cristianos. Y sin duda está en nosotros, porque si no, no estaríamos aquí. Pablo concluye la carta como comenzó: gracia y paz. ¿Qué es lo que más necesitamos en nuestras vidas? La gracia de Dios. No salud, no dinero, sino la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo desea para su iglesia. Pero noten Pablo cómo define aún los creyentes en el versículo 24. Dice así: yo deseo que esa gracia siga siendo derramada en vosotros, que amáis a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. A todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Esa palabra inalterable aparece en otros lugares en el Nuevo Testamento como inmortalidad o incorrupción. Inmortalidad o incorrupción. Y la idea de la palabra es algo que no puede ser destruido. Algo que no puede ser destruido, algo que es indestructible. Por eso alguien ha parafraseado este texto diciendo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor que una vez presente jamás puede perecer. Hay algo que sí es firmemente seguro, es que nosotros vamos a llegar a la meta amando a Dios y siendo más como Cristo. Yo veo mi vida, tal vez tú ves tu vida y dices, yo no me parezco a nada a Cristo. Yo cuando me pide que haga algo me cuesta hacerlo. Cuando me dice que haga algo me doy cuenta que al final no lo terminé haciendo y luego voy en arrepentimiento a pedirle perdón al Señor. Pero vemos una y otra vez que a pesar de nuestro fracaso nosotros nunca nos vamos a apartar del Señor. Aquellos que lamentablemente se han apartado, la Escritura dice que no eran de nosotros, no estaban en la fe, y es sumamente triste, sin duda. Pero los que sí son de Cristo van a llegar a la meta, van a llegar a la meta. Por eso aquí dice, con un amor inalterable, un amor incorruptible, indestructible. El amor que ahora los creyentes sienten por Cristo es indestructible. Es indestructible. Un amor presente que jamás puede perecer. Hermano, si tú eres creyente y tú te empiezas a apartar del Señor, sabes que Dios manda cosas a nuestras vidas para que volvamos a Él. Tú te puedes estar apartando del Señor y el Señor va a mandarte sin duda seguramente algo. Y uno dice, si no es por la buena, es por las malas. Sin duda no vamos a merecer un castigo, pero si nos estamos apartando de Él y somos de Él, Él no te va a compartir con las cosas del mundo. Va a traerte pruebas, aflicciones. Una de las cosas que más revela cuando el Señor trae nuestras vidas es que nos damos cuenta cuán apartado estaba de Él. A veces tiene que traer enfermedades, pruebas, situaciones. Tienen que pasar cosas en nuestra vida para que nosotros busquemos más al Señor en oración, para que revelemos que en verdad no estábamos bien en nuestro corazón, como acabo de mencionar que Job a través de la prueba se dio cuenta que no estaba bien en su corazón. Y eso el Señor hace por nosotros. Pero sí vamos a llegar a la meta. Sí vamos a llegar a la meta porque el Señor no va a dejar que nos apartemos con un amor inalterable. Eso es lo que nos dice esta palabra. ¿Quiénes son los cristianos según este texto? Un grupo de hombres y mujeres amados por Cristo que han sido transformados para que amen a Cristo. Hermano, tú no amabas a Cristo, yo no amaba a Cristo, pero ¿qué ha sucedido? Eso es un cristiano, una persona que Cristo amó y que transformó para que ahora esa persona ame a Cristo. ¿Por qué ahora yo amo lo que antes odiaba y ahora odio lo que antes amaba? ¿Qué sucedió? Un nuevo corazón. Y Dios puso eso en nosotros por medio de su gracia para que amemos de esa manera a Cristo. ¿Saben una cosa, hermanos? Nada puede hacer que Cristo deje amar a un verdadero de sus discípulos suyos. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice Romanos. Pero de la misma manera, nada puede seducir tanto a un cristiano que lo lleve a dejar de amar por completo a Cristo. Nada. Hermano, y esa es la confianza que nos da. Nosotros podemos, sí, estar débiles en la fe. Algunos pueden estar en un sub y baja todo el tiempo.
Y sí es triste y sí tenemos que esforzarnos, como decimos, en cierta manera, con los medios de gracia para fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza para estar bien espiritualmente. Pero la confianza de que me da que yo voy a llegar a la meta no es por lo que yo vivo, por cómo yo vivo, sino porque Cristo lo prometió. Y esa es nuestra esperanza, que yo voy a ser más como Cristo, que yo voy a llegar a la meta, hermano, y vamos a llegar a la meta aquellos que están en Cristo, porque Él lo prometió. Y nada puede alejarnos de sus promesas. Él no se puede negar a sí mismo. Por ende, está la confianza de que vamos a ser perfeccionados. Hermano, ¿tú te has puesto a pensar que un día serás como Cristo? Un día vas a ser como Cristo. Yo veo mi vida y digo, no me parezco en nada. Pero un día seremos como Cristo, porque Él lo prometió. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué antes amábamos el mundo, ahora amamos a Cristo? ¿Y por qué está la confianza de que nunca nos apartaremos de Él? Porque Dios ahora nos da un nuevo gusto espiritual. Ahora Dios nos da un nuevo gusto espiritual que antes no teníamos por la gloria de Cristo, y ese gusto espiritual ahora nos llama a amar más a Cristo. Y por eso hoy amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Es eso lo que sucedió. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros entendimos ese amor, obró ese amor en nuestro corazón y ahora nosotros le podemos amar. De otra manera no hubiese sucedido. Y por eso ahora podemos ver a Cristo como lo vemos. Como un tesoro, como alguien amable. ¿Por qué antes, hermanos, veíamos el Evangelio de una manera y ahora lo vemos de otra totalmente distinta? Dios nos abre los ojos, dice la Escritura. Comenzamos a ver el pecado tal cual es. Por ende, cuanto más te acerca a la Escritura, más ves lo horrible de tu pecado. Pero también vemos a Cristo como Él es en toda su gloria, en toda su hermosura. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa, nos dice 2 Corintios 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, así estábamos, para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y versículo 6 dice, porque Dios, ahí comenzó, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció a nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora conocemos más a Cristo, ahora conocemos y podemos ver esa gloria en la faz de Jesucristo. Mateo 13:44, noten lo que dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Cuánto cuesta el tesoro? Dice que vende todo lo que tiene. Entregó todo lo que tenía para comprar ese tesoro. Y eso puede decir aún nuestra propia vida. Entregar todo por Cristo para conocer a Cristo. Y si nosotros seguimos leyendo ahí Mateo 13, viene la historia de la perla de gran precio. Otra vez, aquel hombre que encuentra una perla de gran precio. Pero este hombre, hermanos, vende todo lo que tiene para obtener algo que es infinitamente más valioso. Pero dice, lo vende gozoso. Y ese es el gozo del pecador que viene a Cristo y comienza a entender lo que Dios ha hecho a su alma en su vida. Me ha perdonado mis pecados, me ha dado el don de la vida eterna, ahora tengo a Dios conmigo, tengo a Dios como mi Padre y puedo clamar a Él en cualquier momento, en cualquier situación. Ese es el gozo, hermano, que descubrimos, que sin duda está arraigado al amor que nosotros hoy podemos tener por Cristo. Y ese gozo sin duda debería ir creciendo a medida que conocemos más a nuestro Señor. Hermano, ¿cuál es el llamado de Cristo en los Evangelios? Es venir a Él para ser plenamente satisfechos en Él. En Él. Dice Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el problema está aquí. El problema está aquí, Jeremías 2 nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué hoy en día los cristianos no tienen gozo o no pueden manifestar el gozo y la satisfacción que hay en el mensaje del Evangelio? O al menos como deberían. Pablo dice aquí que debemos amar a Dios con un amor inalterable. ¿Y por qué a veces en la vida de los creyentes no hay gozo,
no hay plenitud, no hay deseo de buscar a Dios. ¿Por qué? En primer lugar, por el pecado. Y también, como hemos venido hablando durante tanto tiempo, porque la vida cristiana es una lucha continua, y somos, hermanos, seducidos a buscar deleite y satisfacción en eso mismo que un día tuvimos por basura. Tú ponte a pensar, hoy en día eres tentado en aquello que tú consideras como basura. El diablo es sutilmente astuto. Estábamos revolcados en el lodo, en el barro, en la basura, salimos y ahora vemos como basura eso, pero soy tentado por esa basura. Es increíble lo que hace el pecado. Y esa tentación nos hace alejar del gozo, del amor hacia el Señor. Y esa es nuestra tentación, hermanos, volver atrás. A veces olvidando lo mal que nos iba, como el pueblo de Egipto, y comenzamos a codiciar otra vez la comida que nos servían allí, como los judíos en el desierto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, y decían, ¡ay, de las cebollas que comíamos en Egipto! Se habían olvidado que eran esclavos, que recibían latigazos, de que eran esclavos en esa ciudad, y cómo los trataban. Y es triste. Tenemos la plenitud en Cristo, y eso es lo que menciona toda la carta de Efesios, que en Él estamos completos. Nuestra vida de santificación, nuestra vida, y solamente se puede encontrar deleite en Él, y a veces, tristemente, se va a buscar en cosas que no traen gozo verdadero. Y el resultado, hermanos, cuando somos vencidos y vamos a esas cosas, es que perdemos el gozo de ser cristiano. Por eso es tan importante, hermanos, mantenerse enamorado de Cristo. Mantenerse enamorado de Cristo. Por eso es tan importante mantener ese amor hacia Él. Porque tan pronto ese amor baja, esa llama del amor se apaga un poco, el mundo comienza a ser un poco seductor para nuestras almas. Y si bien no podemos dejar de amar a Cristo, como estoy haciendo hincapié, con un amor inalterable, está la confianza y la certeza que nunca nos vamos a apartar de Él, porque es un amor inalterable, inquebrantable. Sí podemos empezar a apagar esa llama del amor hacia Él. No olvidemos que a esta misma iglesia, años más tarde, en Apocalipsis 4, el Señor le envió una carta diciendo, has dejado tu primer amor, ya no me amas como antes. Hermano, yo te pregunto, ¿por qué hoy no te deleitas en Cristo? No hay un deseo, no hay un gozo, no hay un fervor de buscarlo, de leer, de orar, de congregarte y no faltar a ninguna reunión. No hay un gozo de servir. ¿Por qué? Muchos han podido haber abandonado seguramente su primer amor. Su primer amor. Y cuando ocurre eso, comenzamos a amar otras cosas en lugar de Dios, tristemente. Otras cosas que suplen en lugar de Dios. Otras cosas que reemplazan en nuestro corazón a Dios y ahí se convierten en ídolos. Pero sabemos que nada puede suplir a Dios. Nada puede superar a Dios. Lo único que hace el pecado, hermanos, es vacío. Pensamos a veces que algo o alguien puede suplantar o llenar algo que solamente Dios puede llenar y satisfacer. Y por eso perdemos el gozo. Pregúntate, ¿por qué no tienes gozo en tu vida? Empieza a hacerte preguntas, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué no tengo gozo de leer? ¿Por qué no me está sucediendo aquello? Perdemos el gozo porque nadie puede darnos lo que Cristo da. Y yo te pregunto, hermano, para ir terminando, ¿por qué está tu vida espiritual como está? ¿Por qué está tu vida espiritual como está? ¿Te gustaría estar mejor espiritualmente? Y vemos en la Escritura una y otra vez que Cristo no murió y te dio beneficios y gozos espirituales para que llevemos una vida espiritual vacía o mediocre. No debe ser así nuestra vida espiritual, sino para que podamos vivir una vida de gozo, disfrute, deleite, pero siempre en Él. Y ese es el problema del hombre, buscar en el lugar equivocado. Buscar en el lugar equivocado. Pero si esa es tu situación, hermano, que sientes que no estás amando a tu Señor con un amor inalterable como dice aquí, puedes levantarte otra vez. Y es, como hablamos, mención hace un momento, la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos permite otra vez ir a Él y levantarnos para correr otra vez la carrera fielmente. Es la misma fe que tuvimos en el momento de creer, es la misma fe que ahora nos va a ayudar a depositar otra vez nuestra confianza en Él y levantarnos y poder verle como Él es en verdad. Hermano, lo que más nos motiva a servirle, a buscarle sin duda, es primeramente la gloria. Primeramente la gloria porque nos queda poco tiempo. Pero antes de eso viene lo que Cristo hizo por nosotros. Esa debe ser nuestra motivación, entender que Él dio su vida por nosotros y ahora nosotros debemos vivir para Él. Yo me acuerdo lo que sentí o cómo fueron mis primeros tiempos cuando conocí al Señor. Y a veces
anhelo de corazón sentir. Hice cosas que hoy en día a veces me cuesta mucho hacerlas. Que como creyente a veces nos da un poco cosa evangelizar, hacer esto, hacer lo otro, pero a veces uno con el fervor o el deseo, cuando uno conoce al Señor, es muy distinto y esa llama se va apagando. Pero no hay razón, hermanos, para que no estemos disfrutando la vida espiritual. Y es esa, para terminar, es eso lo que hace la carta de Efesios. Nos presenta a Cristo como el todo del creyente, como que solamente estamos completos en Él y que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, solamente en Él. Y nos dice que ahora podemos vivir, de capítulo 4 hasta el capítulo 6, de esta manera en el trabajo, con nuestras familias, el trato con esposas y esposos, en la crianza de los hijos, obedecer al Señor, en el trabajo, en todas las demás cosas que menciona Efesios, mirando siempre a Cristo. Porque Él es precioso, Él es hermoso y vemos continuamente su gloria en la Escritura y decimos, Él merece que yo viva de esta manera para Él. Y cuando nosotros vivimos como Él nos pide, viene el gozo. A veces pensamos que el Señor es un Dios matagozo, que nos dice ciertas cosas que no podemos hacer y nosotros estamos tristes, no puedo hacer esto, yo anhelo hacerlo. Hermano, y no es así la vida cristiana. La vida cristiana es, yo sirvo al Señor con gozo, amo lo que hago, amo lo que el Señor me manda, amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, pero amo lo que dice tu ley, lo que tú me pides que haga. Y a veces no se encuentra eso en todos los creyentes, y eso es triste. Venimos frustrados, sin deseo, no hay gozo de cantar, no hay gozo de escuchar. Y eso no es lo que Pablo presenta aquí en Efesios. Como conclusión, nada más, un punto. ¿Se puede, hermano, decir de ti que eres un hermano amado y fiel ministro, uno que sirve? Como vimos el caso de Tíquico. ¿Estás sirviendo de alguna manera al Señor? ¿Estás sirviendo? Y si lo estás haciendo fielmente. Y la otra pregunta, y si no lo estás haciendo, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Se podrá recordarte a ti como hoy hemos recordado a Tíquico? Cuando tú no estés, se podrá decir, fue un hermano o hermana fiel, servía en todas las áreas sin querer brillar o buscar el reconocimiento, siempre estaba dispuesta para cualquier cosa, nadie le tenía que pedir nada, siempre ella o él estaba ahí en primer lugar para hacerlo, yo quiero hacerlo. Y a veces es triste que como iglesia en vez de pelearnos para querer hacerlo, nos peleamos para no hacerlo, todo lo contrario. Pero no es el ejemplo que nos ha dejado Tíquico. ¿A quién estamos sirviendo, hermanos? De este modo terminamos. Deseo que Dios nos ayude a comprender lo privilegiado que somos. Hay algo que he repetido una y otra vez y deseo que quede grabado en sus corazones. Porque, como dije, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los creyentes son los seres más privilegiados del mundo. Si tú eres creyente y ya nacido de nuevo, eres el ser más privilegiado del planeta. Hay gente que se irá al infierno, pero Dios te dio el don de la vida eterna, el gozo de creer en Él. Pero también que seas el ser más privilegiado del mundo, conlleva una gran responsabilidad. El Señor te ha dado una gran responsabilidad, ya que Dios ahora demanda de estos seres privilegiados que han nacido de nuevo que vivan de cierta manera. Efesios 4 al 6, que vivan de cierta manera. ¿Por qué? Porque daremos cuenta de cómo hemos vivido y cómo hemos servido al Señor. Él no nos dio el conocimiento, no nos dio a Cristo para solamente ir al cielo, sino para que vivamos por Él y le sirvamos. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir a la altura de su llamado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, no solamente en esta hora por tu palabra, sino por todo este tiempo. Para mí, sin duda, ha sido un gozo estudiar la carta a los Efesios y ver lo que tú has hecho por nosotros, todos esos pasajes que tenemos en la mente, que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que fuimos salvos por gracia, pero también a pesar de que nos has mostrado todo lo que has hecho por nosotros, también nos has mostrado de cómo tú quieres que vivamos. Padre, yo te ruego en esta hora que yo sé que la mayoría y prácticamente todos no se deben acordar los mensajes anteriores, sin duda, pero yo te pido que podamos reflexionarla y recordar tal vez ciertas cosas para vivir de acuerdo a tu voluntad. Hay ciertas cosas que nos pides y nos demandas, que muchas veces nos cuestan, sin duda, pero ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres, para ser un pueblo obediente, no ser un pueblo con quejas como el pueblo de Jerusalén,
continuamente quejándonos o no queriéndote servir o servir otras cosas, sino danos un espíritu, Señor, de servicio, que podamos ser hombres y mujeres que deseen servirte, muchas veces no mirando la situación, sino mirando a quién servimos, así tal cual el ejemplo que nos dejó Tíquico, que podamos ser fieles en lo mucho y en lo poco, que podamos ser fiel, Señor, lo que tú traigas a nuestras manos y que podamos hacerlo con gozo. Pero también por sobre todo, Señor, enséñanos, síguenos enseñando a cómo debemos vivir, pero también yo te pido, Padre, que nos ayudes a vivir como tú nos pides para vivir. Sabemos que necesitamos de tu gracia, sin duda, somos débiles, a veces nos sentimos tan indefensos y nos demandas cosas que nos damos cuenta que la quebrantamos una y otra vez. Por eso te pedimos, Padre, que nos fortalezcas por medio de tu Espíritu y te ruego por tu iglesia ahora que nos sigas animando, que nos sigas fortaleciendo a correr, Señor, esta carrera que tenemos por delante, siempre con los ojos puestos en Jesús, para poder vivir la vida que te agrada. Anhelamos, Señor, que tú nos vengas a buscar pronto, anhelamos poder estar ya en tu presencia para no luchar con todas estas cosas, pero por sobre todo para ver a Cristo cara a cara, no simplemente por medio de tu palabra, las maravillosas cosas que se mencionan acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, sino poder contemplar con nuestro rostro eso. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto. Pedimos ahora tu bendición y te agradezco por todo este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén.